Y nuevamente bienvenidos al Preuniversitario ABA, apoyo virtual para la admisión de la Universidad de Antioquia. Vamos a plantear el día de hoy la solución del reto de la semana del tema de textos académicos. Recordemos que habíamos leído un texto que nos hablaba sobre el tema como de la globalización, de esa digamos transversalidad del conocimiento que hacía que incluso pudiéramos afirmar que pareciera que no estuviéramos como en algo redondo, sino como plano, ¿cierto? Como por la verticalidad, digamos, no, la horizontalidad de ese conocimiento. Y finalmente lo que planteaba el autor eran algunas preguntas que nos dirigían como a qué tipo de competencias debemos tener para un mundo y una sociedad que ya está planteada en esa horizontalidad de conocimiento, de capacidades, de habilidades, y hablaba de qué cosas, de la lectura y de también una lectura muy crítica y un pensamiento crítico, y nos planteaba algunas preguntas sobre qué capacidades y competencias deberíamos tener como estudiantes. Entonces vamos a ver cuál era la pregunta de la semana. De acuerdo a la estructura de un texto académico argumentativo, aquí ya estaba resuelto, ¿cierto? Yo les dejaba como la duda si era argumentativo o era informativo, pero en la pregunta ya está la clasificación. Ya sabemos que es un texto académico argumentativo y estamos viendo que, digamos, la función responde es a la estructura de ese texto académico argumentativo. Como nos dieron apenas un fragmento de todo ese texto, que seguramente puede ser de 8, 10, 12 páginas, estructura. Entonces tenemos que definir, de acuerdo a lo que está planteando el autor, qué parte o ese fragmento, a qué parte de ese texto completo podría corresponder. ¿Será la parte del resumen? ¿Será la discusión? ¿Serán las conclusiones? ¿O será la introducción? Aquí también nos están planteando esa breve descripción que hace parte de cada una de esas partes también de la estructura. Entonces vamos a leerla nuevamente y vamos a ir descartando y mirando cuál podría ser la más cercana. Entonces, si lo clasificamos como un resumen, tenemos el problema de la limitación de palabras. ¿Por qué el resumen? Para que sea resumen, porque también sabemos que dentro de la academia lo más complejo es sintetizar, pues no nos podemos sobrepasar de esas 300 palabras, y el texto anterior tiene aproximadamente 350 400 palabras. Ahí lo podemos descartar de una vez. Además de eso, miren que en ese texto no estaba planteado el tema, ni la metodología, ni los resultados. Hay como un abrebocas de lo que se va a desarrollar. Recordemos que hay una estrategia muy utilizada en los tipos de párrafos, que es partir de esa formulación de las preguntas. Es como que las preguntas fueran a ser cada uno de los aspectos que va a desarrollar el autor dentro del texto. Pero miren que ahí no nos estaban hablando todavía del tema, de la metodología, de los resultados. Es decir, que si leíamos ese texto, pues no tenemos una idea global de lo que va a desarrollar. Tenemos apenas como ese abrebocas. Una discusión, tampoco, ¿cierto? Nunca nos increpa como lectores, tampoco hay tantas referencias bibliográficas que nos permitan como afirmar que está entrando en una discusión con otros autores. Entonces tampoco podemos hablar de una discusión académica que esté planteada en ese párrafo o en esos párrafos, ¿cierto? Conclusión, tampoco, porque miren que apenas está como abriendo ese texto, ¿cierto? No nos está diciendo, bueno, podemos concluir que para un mundo con las características como las actuales y que de acuerdo a la OCDE los estudiantes deben desarrollar esta serie de competencias. No, él apenas está haciendo como una introducción muy general, que lo lleva a algo mucho más particular, que van a ser las competencias que deben desarrollar los estudiantes. Entonces miren que tampoco podría ser conclusión, y que en este caso la respuesta correcta sería una introducción. Y miren también las características de esa introducción. Él no comienza planteando lo que de verdad va a desarrollar en el texto, sino que empieza con algo mucho más general, que lo lleva ya sí a entrar como al tema en particular que quiere desarrollar, que es la lectura, y que van a ser como esas competencias lectoras y de pensamiento crítico que deben desarrollar los estudiantes para la actualidad. Entonces plantea su tesis, ya sabemos más o menos sobre qué va a hablar, la postura que va a plantear, la metodología, que era lo que les decía ahorita. A través de las preguntas podemos ir viendo más o menos qué es lo que va a desarrollar seguramente en cada uno de los apartes del texto, y anticipa la metodología, la estructura y la temática de ese texto.
Entonces chicos, los invito a que si de pronto quedaron con dudas, retomen nuevamente la lectura, retomen los textos de apoyo teórico y pues esta fue la solución del reto de la semana sobre el tema de textos académicos. Que tengan un buen resto de día.